Jóvenes, buenos días. Quien les habla es el profesor Lidman Wakampaxi, encargado del curso de Geografía, ¿ya? El día de hoy, profesor, vamos a hablar, profe, de un tema importantísimo, un tema que ya hemos tocado anteriormente. Vamos a hablar del continente sudamericano. Y nos toca hablar, profesor, sobre su hidrografía. ¿Listo? Muy bien, muchachos, vamos a empezar, ¿ya? Oye, profe, hablemos de los sistemas hidrográficos de América del Sur, ¿ya? Profe, cuando hablamos de los sistemas geográficos de América del Sur, profesor, vamos a hablar de tres básicamente, ¿ya? El primero, el más grande de todos, el sistema geográfico del Amazonas. El segundo, el sistema geográfico del Orinoco. Y el tercero, el sistema geográfico de Paraná, Río de la Plata, profesor. ¿Listo? A ver, quiero que me prestes atención, profesor. Vamos a ubicarlos, mira acá. Profe, el más grande de todos yo te decía que es el sistema geográfico del Amazonas, el cual, profesor, se extiende entre el continente, entre el país de Brasil y Perú, ¿ya? Brasil y Perú básicamente, ahí está el río principal. Pero, profesor, el río Amazonas forma la cuenca colectora más grande del mundo. Correcto, profesor, es que integra los países de Colombia, Ecuador, profesor, Perú, oye, hijo, también integra, profesor, Brasil y Bolivia, e incluso Venezuela. El sistema geográfico del Orinoco, que está entre Venezuela y Brasil, también forma parte de la vertiente amazónica, gracias a la presencia del canal de Cassiquiare, ¿ya? Y el sistema geográfico del Paraná, Río de la Plata, profesor, está integrado por 4 países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Cómo te he dicho? Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, profesor, ¿ya? Pero no te vayas a olvidar, yo te acabo de decir ahorita, ojo con eso, que el más grande de todos es el sistema geográfico del Amazonas, profesor, ¿ya? Oye, profe, hablemos del sistema geográfico del Amazonas y hablemos del origen remoto. ¿Qué te parece? Profe, cuando hablamos del origen remoto, profesor, vamos a hablar básicamente, profito, vamos a hablar, ojo, mira, vamos a hablar, profesor, de Perú, específicamente, profesor, del departamento de Arequipa, profe, ¿ya? A ver, mira acá, aquí en Arequipa, profesor, nace el río Amazonas, el origen remoto. Se inicia en la quebrada de La Pacheta, a 5.170 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Aquí en Arequipa, profesor, en el departamento de Arequipa, en la provincia de Caylloma, en la cordillera de Chila, en los nevados de Mismi, Quehuisha y Choquequirao. Ojo con eso, no te vas a olvidar, ¿ah? Mismi, Quehuisha y Choquequirao. Aquí en Arequipa encontramos algunos ríos importantes: el río Carhuasanta, el río Apacheta, el río Lloqueta, el río Chayamayo, Hornillos, el río Monigote, profesor. ¿Cómo te he dicho? Carhuasanta, Apacheta, Lloqueta, Chayamayo, Hornillos y Monigote. También tenemos otros ríos importantes en el Perú, profesor, como el río Apurímac, Mantaro, Ene, Perené, Tambo, Urubamba, Ucayali, Marañón y Guayaga. A ver, quiero que veas acá. Este mapa, profesor, es importante, ¿ya? Yo te dije hace un momento, aquí nace en Arequipa, ¿sí o no? ¿Qué departamento? Arequipa. ¿Qué provincia? Caylloma. Cordillera, Chila. Nevados, Mismi, Quehuisha y Choquequirao, profesor, ¿no? Aquí nace el río Apurímac, el río Mantaro, para finalmente formar el río Ene, que se junta con el río Perené. Ene y Perené forman el río Tambo, oye, profe, y se junta el río Tambo con el río Urubamba, formando el río Cayali. El río Cayali, profesor, es el más grande de todo el Perucito, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide, profe? 1.771 kilómetros. El río Cayali se junta con el río Marañón. Acá está el río Marañón, papi, mira. Y forman el río Amazonas. Ahí nace, profesor, en sí el río Amazonas, ¿no? Con el nombre propiamente dicho, ¿no? En el puerto de Nauta, en el departamento de Loreto. Pero esto es, profesor, en territorio peruano, no te vayas a olvidar, ojo con eso, ¿ya? Oye, profe, el origen remoto, yo te he dicho, ¿qué departamento? Arequipa. ¿Qué provincia? Caylloma, profesor, ¿ya? Profe, hablemos de los puertos fluviales del Amazonas, profesor. Importantísimo saber ello, profe. ¿Por qué es importante, profesor? Oye, papi, porque estos puertos, profesor, son de gran importancia, profesor, por la intensa actividad comercial que se va a realizar en ellos, ¿ya? Porque forma el sistema fluvial de navegación más grande del mundo. ¿Y cuáles son esos puertos importantísimos? Te voy a mencionar 3 importantes, ¿ya? El puerto de Manaus, acá mira, que es el más grande de toda Sudamérica, ojo con eso, en Brasil. Y en el Perú el más grande, el puerto de Iquitos, profesor, ya en Loreto. Hay otro puerto más comercial que Iquitos en el Perú, profesor, sí, el Yurimaguas. No se ubica en el río Amazonas, pero sí forma parte de la vertiente o la cuenca amazónica. Se ubica, profesor, este puerto en el río Guayaga. ¿Listo? Hay otros puertos importantes, ¿no? Acá está, profesor, el puerto de Leticia en Colombia y el puerto de Belén, Brasil. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Por acá, profesor, tienes una imagen, por ejemplo, del famoso puerto de Manaus, profesor, ¿no? Ah, ya, profesor, el puerto de... ¿Qué puerto te he dicho? ¿Qué puerto te he dicho, profesor? El puerto de Manaus, profesor. Oye, es grandote, profe, mira. Es más grande, profesor, que el puerto de Matarani aquí en Arequipa, ¿sí o no?
Es que el río Amazonas en Brasil es de vital importancia. Es importante para la economía, profesor, para el turismo, recurso hidrográfico, recurso hidrobiológico, profesor. Yo te he dicho, profe, presenta el sistema fluvial más grande del mundo, el sistema de navegación más grande del mundo, profesor. No te vayas a olvidar, ¿ah? Ojo con eso, papi, ¿ya? También, profesor, tenemos los afluentes principales del Amazonas, profe. Profe, ¿cuáles son los afluentes principales del Amazonas? Aquí te voy a mostrar, hijito, ¿ya? A ver, quiero que mires acá, mira, mira. Este de acá es el famoso río Amazonas en el continente sudamericano. Va a desembocar, profesor, en el famoso océano Atlántico, profesor, ¿ya? Tiene afluentes por la margen superior izquierda y margen inferior derecha. Por la margen superior izquierda tenemos el río Napo, el río Putumayo, el río Yapura, profesor, el río Negro, profesor, el río Branco, el río, profesor, el río Trompeteiros, profesor, ¿ya? Oye, el río Paru y el río Jari, profesor. No te vas a olvidar, ¿ah? Margen izquierda, margen superior. Por la margen derecha, profesor, está el río Yavarí, el río Yarúa, el río Purus, el río Madeira, el más grande, profesor, de todo el continente americano. Es el afluente más grande del mundo, profesor, ¿ya? Profesor, tenemos el río Tapajos, profesor, el río Iriri. Son los afluentes por la margen derecha. Si tú te das cuenta, profesor, este es el río más largo de todo el continente sudamericano. Y a la vez, profesor, este río también presenta récords mundiales importantes. ¿Es el río más largo del mundo? Sí, es el río más largo del mundo. ¿Cuánto mide? 6.788 kilómetros de longitud de recorrido. El río más caudaloso del mundo, profesor. También, profesor. Oye, profe, ¿por qué, profe? Este río al desembocar, profesor, va a formar un ruido, forma olas. Imagínate un río que forme olas, profesor. Y forma un ruido denominado pororoca, ¿ya? También, profito, vamos a encontrar que es el río más ancho del planeta. En Brasil, profesor, acá en un lugar denominado Xingu, alcanza una amplitud de 14 kilómetros. 14.000 metros, hijo. Imagínate. Es el más grande del mundo, ¿sí o no? Oye, profito, también es el río más profundo del mundo. Profe, ¿cuánto? 300 metros acá en Xingu, profesor, ¿ya? Oye, es el río con el mayor sistema fluvial del mundo. Yo te he dicho hace un momento. ¿Integra qué países? Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, profesor, Brasil e incluso Venezuela. Yo te he dicho, ¿sí o no? Por el canal de Cassiquiare, no te vas a olvidar. Tiene el afluente más largo del mundo. Aquí está, profesor. Mira, mira, aquí está este afluente, profe. Aquí, profe, mira, el famoso río Madeira, ¿ya? Oye, tiene el mayor número de islas fluviales. Profe, ¿por qué le llaman islas fluviales? Porque están en los ríos. En los océanos, ya son islas marinas. En las lagunas, profe, islas lacustres. La isla fluvial más grande del mundo es la isla del Marajo. Y también, profesor, ¿queda dónde? ¿Dónde queda? Queda en Brasil, ¿ya? No te vayas a olvidar, es la isla del Marajo que queda en Brasil, profesor. ¿Listo? Importante, no te vas a olvidar, es el río más largo del mundo, profesor.